nuestra Fuerza Armada. Tengo entendido que bajo este gobierno el presidente Ollantumala ha potenciado las tres armas y lo sigue haciendo. Hay un plan, creo, para recuperar nuestro potencial bélico. Claro, mire, lo que hay que precisar, y no lo digo yo solamente, lo dice Manuel González Prada, cuando habla pues de la cobardía y la traición de la clase política y de la sociedad de la época. Ustedes revisen todos los libros de Manuel González Prada y es para que se sientan indignados. Pero hay una parte que me llamó la atención y en lo que escucho creo que se confirma. Hay muchos ciudadanos del Perú que tienen el apellido prestado. O sea que si dice que apellida X, no apellida X, sino apellida chileno. Y esa es la verdad. Por lo que acabo de escuchar, ¿cómo puede ser posible que algún peruano de bien diga que, olvídense, pues mañana le quitan el triángulo terrestre? No, olvídense, mañana le quitan una parte del norte, olvídense, no tenemos poder. Eso es falta de dignidad y falta de patriotismo y falta de aquel concepto de amor a la patria. Claro. Bueno, que eso no podemos decir, ¿no? General, antes de que siga, es importante que los oyentes entiendan, ¿no? Que en los últimos meses pocos son los medios que abordan estos temas, pocos, así que aquí en Exitosa hemos desarrollado varias oportunidades de analizar punto por punto y ustedes han participado, ¿no? Pero como usted bien dice, ¿no? Y los tacneños también, hay 3 puntos pendientes en Tacna. Uno, el tren Tacna-Arica. Tacna-Arica es el primer punto. Un tren, ahora dice, ¿por qué no lo hacen? Porque ¿hay plata o no hay plata? Sí hay plata, lo que pasa es que no le da la gana de hacer. Es un tren, ese tren es de nosotros, ¿no? Nadie va a pelear porque el tren Arica, es un orgullo, no, sino simplemente es como decir, tenemos el tren Lima-Huancayo y está parado. ¿Por qué no funciona? Porque no nos da la gana, punto. Ese es uno. 2, el Chinchorro, que también es un terreno del Estado peruano. Así es. Y lo estamos perdiendo a pedazos. Y lo estamos perdiendo a pedazos porque lo están invadiendo los chilenos. Así como hay invasiones acá, igualito lo invaden allá. Igualito. Eso no es cuestión de que el Estado lo está mandando a invadir, nada. Sino simplemente que eso es un problema de nosotros. El otro punto es el muelle de Arica. El muelle de Arica, que es un muelle que lo tiene que construir Chile de acuerdo al Tratado de Ancón. Su agencia de aduanas y todos los estamentos que se necesitan, nada de eso está. O sea que todo eso. ¿Por qué no se gestiona? ¿Por qué la Cancillería no toca la puerta? Porque simplemente no le da la gana de hacer. Porque estoy seguro que si lo hiciera, el gobierno chileno respondería y sí, muy bien, vamos a hacerlo, etcétera, supongo, ¿no? Claro. Yo estoy pensando bien, no estoy pensando de una manera. Eso es lo correcto, eso está pensando en forma correcta. Y el último punto, que es el triángulo terrestre, que está pendiente y que ya ustedes saben por qué. Bien, continúe, general. Mire, y el otro radio oyente también nos dijo cuál sería la política de seguridad y defensa. Fíjese usted, en el famoso CEPLAN, que es el Proyecto de Desarrollo Perú al 2021, nos llama la atención, por ejemplo, que en tanto seguridad y defensa no se mencione absolutamente nada. Eso nos refleja de qué manera nuestra propia clase política y nuestros investigadores y todo tratan de obviar eso, y con razón. Yo me imagino que el señor habrá leído, pero en todo caso le hago mención. Y en segundo lugar, ¿qué cosa es una política de seguridad y defensa? Simplemente una serie de conceptos que se operativizan en términos prácticos. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que hizo los chilenos, dice, recuperar el poder naval en el Pacífico. Eso es una cosa literal. Yo podría decirle lo mismo también, recuperar el poder naval, pero dígame usted, hay que invertir. Pero yo le digo, hoy día, recuperar el poder nacional, el poder militar del Estado peruano es más sencillo. No se necesita tanto dinero como se gastó. Si a Chile gastó 25.000 millones de dólares, nosotros con 8 a 10.000 millones podemos recuperar nuestro poder con el carácter disuasivo. Porque ¿qué cosa es disuasivo? Es la capacidad que tiene un Estado para, con los medios que tiene, impedir cualquier acto que el adversario, el país quiera hacer en contra del Estado peruano. Yo no le voy a mencionar en detalle porque eso no es propio y es impropio decirlo, pero sí le digo, conocemos qué cosa hay que hacer y no requiere mucho dinero, señor, por si acaso, para el público oyente que nos dice. Y además, algo que quiero mencionarles también, la Guerra del Pacífico fue un acto que el gobierno peruano de la época no lo internacionalizó. ¿Cómo era posible que nuestros, mundo se circunscriba solamente a Argentina, Bolivia y Perú, cuando en ese momento había relaciones internacionales con países de Europa? No hemos sido capaces, por ejemplo, de hacer presente que como lo que ha ocurrido hoy en día, por ejemplo, para el tema de la sentencia internacional de la Corte de Justicia de La Haya, ¿qué cosa ha ocurrido? Ha ocurrido que todo el sistema de inteligencia y político de Chile ha estado haciendo lobbies en Europa.
¿Qué aproximaciones? Yo me imagino que habrá hablado pues con todos los jueces, habrá hablado con todos los países y le habrá hecho mencionar cuál es su punto de vista. Eso, señores, porque tenemos un sistema de inteligencia del Estado profesional. Ese es el primer acto, replantear el sistema de inteligencia nacional, ya lo hemos dicho varias veces, y repotenciar el sistema. No, ya acá de lo que tenemos, señores, como convertir una Pentium 1 a Pentium 2, más no le da. Entonces, esto hay que renovar todo este poder nacional, poder militar que se tiene con armas disuasivas. Se han hecho algunos esfuerzos que desde ya, mire, ese pequeño esfuerzo que ha hecho prácticamente ha puesto en condiciones embarazosas al país del sur. Muchos dirán, no, sí, porque hay un aspecto fundamental. No se trata de tener, por ejemplo, tanquecitos, antitanques, ese tema. El tema es la disuasión, y la disuasión se consigue con dos cosas: con una fuerza aérea estratégica, que eso es lo que debemos apuntar. Si nosotros consolidamos eso, todo lo demás viene. Hoy en día hay medios de carácter disuasivo, como son, por ejemplo, los sistemas balísticos, que pueden ayudar, en este caso, a 1.500 kilómetros de alcance. Imagínense ustedes que con 1.500 kilómetros de alcance que le estén apuntando a la cabeza, pues cualquiera se va a disuadir. Claro. Eso es disuasivo, esa es la disuasión. Entonces, cosas como esa conocemos perfectamente qué hay que hacer. Y por otro lado, en cuanto a la cuestión interna, nosotros siempre hemos planteado, por ejemplo, para algo sencillo, la seguridad interna, el empresario tiene que marginar un porcentaje de sus ganancias en favor de la seguridad. Aquí no hay ni siquiera un elemental, porque nuestra clase, digamos, gobernante, es traidora pues a los intereses de la comunidad. ¿Por qué costaría formar un sistema en el cual, por ejemplo, todas las empresas, desde que llegan a un punto, inmediatamente con ellas viene la delincuencia? Y entonces el Estado es el que tiene que estar incrementando cada vez más sus efectivos, sus modalidades, pero y de lo que marginan nada. Eso es lo peor, ¿no? Entonces, en este caso, así como estamos hablando de marginar, el radioyente tiene razón. Hay aspectos importantes en el gas, hay aspectos importantes y recursos tenemos increíbles como para vivir a través de los siglos. Claro. ¿no? Entonces, ahora eso bien, es lo que hay que hacer, ¿no? Así es. El asunto es de que en lo que a Fuerzas Armadas se refiere, Chile también debe estar pensando en lo mismo, que claro, gran parte de la inversión que ha hecho, la multimillonaria inversión de $25.000 millones desde hace 20 años aproximadamente, claro, bueno, de esos 25.000, el material que tiene ya debe estar quedando obsoleto. Claro, ¿no? La obsolescencia supuesto tecnológica ya llegó. O sea, por eso decía que no nos debe preocupar, puede tener acciones de última generación, pero hoy en día usted puede comprar cualquier cosa en el mercado en forma, digamos, regular, o también puede de forma irregular, pero lo puede comprar. Hoy el mercado de las armas es un negocio facilísimo, que se puede adquirir. Eso requiere, como bien se sabe, bueno, una institución sólida, pues no corrupta, porque inclusive hasta en Chile hay denuncias de corrupción en la compra de armas. Supuesto, entonces, por todos lados, con Pinochet hay una serie de denuncias bravísimas. Y otra cosa que a su vez también, Pinochet tampoco se va a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Va a tener que repotenciar todo su material. Claro, mire, lo que pasa con Chile es igual lo que pasa con nosotros. Pero hay un problema, que tiene que contar con recursos. Claro. Recursos entonces, que ahora se le están agotando. Por ejemplo, a partir del 80 al año 90 y hasta el 2000, hasta el 2012 o 10, perdón, 11, no se ha comprado gran cosa, se han comprado pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos. Teníamos un frente interno convulsionado a través de esta guerra interna que vivimos, y además teníamos pues poca capacidad, era el país inelegible, etcétera. Entonces no teníamos esa capacidad. Hoy en día Chile tiene un fenómeno al revés, tiene una deuda interna terrible a través de los mapuches, tienes la mitad de la Patagonia en general la tiene concesionada al Estado judío, y lamentablemente creo que ya lo perdió, y solamente le queda el norte. O sea, no tiene absolutamente capacidad de recursos. Por eso es que la economía chilena hoy en día ha tratado de salir, apunta a salir, pero fíjense ustedes. Y su visión es ser transnacional. Todas sus empresas son transnacionales. Así es, pero la visión de un empresario no es la visión del Estado. El empresario está bien, cree que su país lo va a respaldar, pero a él le importa un pepino la soberanía. Y esto tiene que ver, fíjense, nos remontamos al año 88 con el Consenso de Washington. Allí en el Consenso de Washington se acuñó un proceso que tenía que ver primero con antecedentes de la caída del muro de Berlín, la desaparición de la bipolaridad, se quedó la unipolaridad y había un Estado gendarme. Entonces, a partir
partir de ese momento se invita, inclusive algunos traidores peruanos concurrieron, que ya es conocido, googleen y ahí están. Entonces todos ellos le dijeron que debe haber un estado policíaco y el resto debe desaparecer. Entonces ese concepto de falta de dignidad hoy en día ya no es eso, ya no cuenta eso porque ya desapareció. Ahora estamos en una multipolaridad con un China, claro, con un Rusia, con los BRICS, etcétera. Entonces todo eso ya cambió el escenario de esas cosas. O sea, hoy en día, y los conflictos están latentes en la naturaleza humana del ser. O sea, cada ser humano tiene esa posibilidad. Claro, o sea, eso que quiere decir acaba. que la paz definitivamente no es eterna. Paz armada. No es eterna. Es una paz armada. La paz es armada. Bien, vamos con otra llamada. Esto es Radio Exitosa. Sí, señor, lo escuchamos. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, señor, ¿qué dice usted? ¿Cómo está usted, caballero? Buenos días. Mira, buenas tardes. Estoy tomando lectura de lo que están hablando. La verdad es cuando el 5 de abril de 1879 Chile nos declara la guerra, el Perú se encontraba así dividido los políticos. Y hoy día están tan igualitos, los apristas y fujimoristas están igualitos, ¿no? El Perú históricamente los políticos nunca se unieron, mientras que en Chile Bachelet, los expresidentes caminan de la mano juntos. Entonces, Manuel Ignacio Prado, ¿quién es el Prado, el presidente que transicionó al Perú en plena guerra? Era pues un huanuqueño, de ahí viene Arequipa, de ahí es nombrado, los chilenos son lo que le ascienden al grado general a él. Y en plena guerra este señor, mira, 5 de abril Chile nos declara, el 18 de diciembre el presidente Prado emprende un inesperado viaje a Europa, calificado de una vergonzosa fuga estilo Fujimori, ¿no? Entonces este señor más antes ya tenía una minera en una mansión, tenía allá en Chile. Este señor tenía una empresa minera en Chile. Era una transición total, amigos. Después, mira, ¿ve? Después le da el 21 de diciembre, Piérola se levanta en armas contra el ausentismo de Prado. Y después, a pocos años, el año 1881, el 13 y 15 de enero, el ejército de los reservistas defienden Lima en las batallas de San Juan y Miraflores. Y ahí, como no era militar el presidente que lo relevó, el señor Piérola, no sabía nada de estrategia militar. Cuando dos militares que eran entrenados para la guerra van a San Juan de Miraflores a enfrentar a los chilenos, el presidente en ese del Perú, que no sabía nada de guerra, no era militar, a los dos ejércitos lo hacen regresar, retroceden sus batallas, y estos valerosos militares se rebelan contra el presidente y el presidente les mete preso a este señor. Entonces, prácticamente, pues, nuestros políticos a Lima y al Perú nos han entregado, siempre fuimos entreguistas, pues, y ahora yo llamo a la unión, a estos señores políticos. Mira, amigos, los políticos roban al país. Nos roban, y si quiere con eso empieza a comprar armamentos, manejar algo, hermano. Los políticos saquean, ahí están los grandes saqueadores. Nuestros enemigos del Perú de la pobreza son los políticos. Gracias a ellos existe la pobreza, existe la tuberculosis, existen los cerros a nivel nacional, hermano. Entonces, que no nos digan nada el señor Alan García ni la señora Fujimori. Ellos son los más ladrones que han balas de oro, se la han llevado de los pueblos jóvenes, y el programa Agua para Todos, toda la plata se la han robado. Amigos, que no nos engañen. Entonces, el país... Bien, amigo, muchas gracias. Vamos con otra llamada, vamos ya con las últimas llamadas, porque ya nos vamos, ya nos acercamos a las 2 de la tarde, esto es Radio Exitosa. Sí, señor, ¿lo escuchamos? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, señor, lo escuchamos. ¿De dónde llama? Sí, pues, de acá de Cañete. Ya, sí, ¿qué tal? Sí, muchas gracias. Mire, ¿sabe qué? Yo creo que el señor que acabó de hablar lo decidió todo. O sea, mire, la verdad que la historia del Perú, yo como peruano he leído también la historia, y realmente a mí me da un poco de vergüenza, digo. ¿Cómo se sentirán los ciudadanos chilenos que leen su historia, no? Orgullosos. En cambio nosotros siempre hemos sido una casta perdedora, ¿no? Todos los países nos han quitado territorio. A mí, bueno, de todas maneras, de esta conversión, el general Barrantes por lo menos se preocupa de esa parte. Pero Ollanta, mire, siendo militar, habló quizás en contra de Chile, y una vez que ingresó al poder, lo primero que se fue a Chile. Toledo, asesores chilenos. De verdad que una
una decepción la clase política. Muchísimas gracias. Bien, señor. Bueno, vamos a aprovechar los últimos minutos, general Wilson Barrantes, para hacer alguna precisión. Hay unas preguntas que quedaron pendientes todavía, creo. Claro, mire, cuando nos dicen que por qué ocurrió esto, no nos olvidemos que antes de la guerra con Chile, 2/3 del ejército del Perú, porque en ese caso era la mayor fuerza, inclusive de la Marina de Guerra, fueron licenciados. O sea, se votó a la calle con premeditación y alevosía a 2/3. Por eso que inclusive el señor coronel, gran mariscal del Perú, don Francisco Bolognesi, era simplemente un ciudadano en el retiro, con sus 65 años. O sea, ese señor era a ausencia y a la falta de militares en este país, este señor tuvo que entrar a la guerra. Y así pasó todo esto, pero ese capítulo de la historia nadie nos lo cuentan. Dice, esto lo perdieron, lo entregaron los militares. Tanto así que, por ejemplo, cuando viene Iglesias, otro traidor, cuando viene acá a Lima, viene trayendo, pues, el que traía más de 1000 hombres, le hacían coronel, el que traía 400 hombres lo hacían comandante. Entonces, toda esa clase que nos defendió lamentablemente, y murieron gente que no sabía, pero ni siquiera disparar. Y un homenaje muy sentido a todos nuestros jóvenes adolescentes, por ejemplo, que integraron una línea digamos, en el reducto de Miraflores, que se murieron a propósito y con premeditación, y el presidente inmediatamente pasó eso, se fugó. Claro, pero hay un aspecto de corrupción que hoy día es más grave. ¿Cuál es la corrupción? Nuestra presidenta del Consejo de Ministros dice que 10.000 millones de soles se pierden en corrupción. Tenemos casi 2% de la minería informal que se pierde. Tenemos que no está, digamos, en el control de las cuentas nacionales, más 2% a 3% en el narcotráfico, entonces, y más el contrabando, etcétera. Todas esas cosas hacen un promedio de 40.000 millones de soles, señores. Con eso hemos podido mejorar nuestra educación, nuestra salud, nuestro transporte en los últimos 15 años. ¿Qué hemos hecho? Nada. O sea, hemos generado una costra corrupta que cada año se releva. Por eso cuando alguien me dice que el gobierno tal es el más corrupto, yo le digo, no, este gobierno va a ser el más corrupto de la historia, y se los aseguro. Hoy día nos están dando la muestra de que aparece gente que compra departamento, vivienda. Por favor, aquí todo esto tiene un solo nombre, son ladrones. Eso es lo que ha pasado en este país y nos indigna, porque eso es lo que hemos visto a lo largo de los últimos 50 años. Y para no irnos más atrás, y la historia, como lo bien lo refiere el señor Alfonso Quirós en su libro La historia de la corrupción en el Perú, lamentablemente yo siempre he pedido que ojalá estuviera vivo para que continúe escribiendo los últimos capítulos de la política peruana, y vamos a llevar con este desenlace. Por ello, demanda a través, yo saludo, Rubén, y la verdad que toda la fuerza militar que nos está escuchando, este programa tiene un sentido muy grande, es muy patriótico, y además recupera la historia para que la gente, la población sepa que hubieron en este país ciudadanos que lo traicionaron vergonzosamente, inclusive entregaban a sus mujeres y a sus hijas con tal de que no les toquen su poder económico. Eso pasó en nuestro país antes, durante los 3 años de ocupación chilena. Lamentablemente aquí en el Perú ha quedado una costra de ciudadanos que yo los escucho hablar y me parece que estaría hablando un chileno. Por eso a nosotros ya nos han escuchado en Chile, y Chile sabe, señores, escuchen bien, Chile sabe, y lo están escuchando, que ellos van a perder Arica y Tarapacá por la razón o por la fuerza. Esa es la verdadera situación de Chile. Y ahora dirán, no, que tenemos Fuerza Armada. Falso. Nosotros ya estamos adquiriendo una capacidad disuasiva, y yo les aseguro que con un gobierno patriota, con un gobierno que conozca la que es política de Estado, esto va a cambiar.